Estaba meditando en estos días sobre, bueno, ¿cómo puede hacer uno para continuar semejantes prédicas tan tremendas de Pastor Darley? A ver, ¿cuántos se sintieron retados por Dios con esas prédicas? ¿Cuántos se sintieron tocados profundamente por el Señor con esas prédicas? Así que eso me tocó doblar rodillas, pero de verdad, profundamente, para que el Señor diera una palabra que tuviera continuidad y que nos aportara algo más de lo que necesitamos para esta hora como iglesia. Entonces, estuve leyendo mucho y una de las cosas que me impactó es que en el siglo XIX hubo un hombre cuyo padre era un predicador. Pero este hombre, como le sucede a muchos, se sintió muy desilusionado de la iglesia y optó por convertirse en pintor. ¿Cuántos han oído hablar de Vincent Van Gogh? Vincent Van Gogh fue un predicador frustrado porque no encontró en la iglesia la respuesta para las preguntas profundas que él tenía. Y yo quiero hoy mostrarles una pintura que él pintó 2 meses antes de morir y que a mí me impactó muchísimo porque nos estaba dejando un mensaje claro. Y estamos hablando finales del siglo XIX, 1860 por ahí. Nos estaba dejando un mensaje, un grito, esto es lo que veo, a ver si alguien hace algo. Han pasado 2 siglos y creo que es hora. Creo que es hora de dar respuesta a los muchos Van Gogh que se encuentran en el mundo y que quisieran que la iglesia responda a sus necesidades, y en muchos sentidos no lo ha hecho. Pero la iglesia se está despertando del sueño para cumplir su tarea en la tierra. Y no estoy diciendo, no estoy trayendo un mensaje fatalista: la iglesia no ha hecho nada. Si no, no estuviéramos aquí, no estaría yo. No estaríamos los que estamos aquí, no estaríamos con el fuego de Dios en nuestros corazones haciendo todo lo que estamos haciendo. Pero creo que hay más, creo que hay mucho más. Quiero hablarles de una iglesia relevante, libre del espíritu de Babilonia. Bueno, Vincent Van Gogh, entonces voy a ir leyendo un poquito lo que tengo aquí. Como les decía, fue hijo de un conocido predicador holandés. Él hizo esta pintura del siglo XIX, poco antes de su muerte. En ella revela su desilusión de la iglesia, lo que muchos años antes lo había llevado a ser pintor y no predicador como su padre. Al igual que esta pintura que se llama La Iglesia de Auvers. La iglesia de Auvers. El peligro de la iglesia moderna es que se convierta en una reliquia sin vida que las personas pasan por alto para evitar su oscura sombra, dijo el doctor David Jeremiah. Este no es un llamado para estar a la moda y la cultura, sino más bien una advertencia en contra de estar tan centrados en lo celestial que no seamos sal y luz en la tierra. Entonces, como vamos a ver en un instante, la pintura famosa de Vincent Van Gogh refleja una iglesia en ruinas, en sombras, destartalada. Y lo más tremendo es que sí hay luz, porque él se caracterizó en sus pinturas por poner luz en el enfoque de sus pinturas. Y hay luz, pero fuera de la iglesia. Hay luz fuera, en la parte externa, y 2 caminos muy iluminados, pero ninguno dirige a la iglesia. Y la iglesia en oscuridad. Y otra cosa tremenda, los analistas de pintura lo dicen: esa iglesia no tiene puerta de acceso. Esa iglesia no tiene puerta de acceso.
Estaba leyendo otro libro importante, se llama como el título que yo he escogido, aunque el libro no habla de todo lo que yo voy a hablar hoy, pero me impactó. Se llama La Iglesia Relevante. Es un libro, el que lo quiera comprar, lo venden aquí en CLC, escrito por el pastor Robert Barriger. Robert Barriger es mi amigo, un pastor al que respeto y admiro, pastor de mis padres en Lima, Perú, pastor de una de las iglesias más grandes, de miles de miembros e influyentes en Lima. Ha sido asesor a más de un presidente en Perú y sigue siendo un hombre realmente que encarna lo que significa ser un hombre, un pastor relevante para la nación en la que Dios lo puso. Lo conozco desde que llegó a Perú en 1983. Y este hombre escribe en su libro una cosa tremenda, relacionándolo con las puertas cerradas de Van Gogh, o las puertas inexistentes en la iglesia que pintó Van Gogh. Él decía, en mi época, en la época de los hippies, en la época de los desarrapados, en la época de los que llegábamos a la iglesia y no entendíamos por qué no podíamos fumar, si fumar un cigarrillo era lo menos que habíamos hecho jamás. No tenían acceso en la iglesia porque no se conformaban al estilo externo, al punto, contaba él, que en una iglesia muy tremenda no les permitían ingresar porque con esas pintas, decimos en Perú, con esas trazas, iban a ensuciar la iglesia, con sus pies descalzos y su ropa maloliente. Y dice Robert Barriger, a mí Dios me rescató y las puertas de mi iglesia van a estar abiertas para todo el que quiera recibir de Jesucristo. No lo voy a cambiar yo, lo va a cambiar la palabra de Dios, obrando en sus vidas y en sus corazones. Y es la palabra de Dios la que transforma, y las puertas de la iglesia necesitan estar abiertas para todo aquel que quiera venir y creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. No su ropa, su corazón, no su estado externo, sino el estado de humillación y de conciencia de que necesita arrepentirse y recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida. Amén. Así que allí nos van a poner esta pintura de Vincent Van Gogh para que la miremos y meditemos solo por un instante. Nosotros podemos ser una respuesta post-mortem para Vincent Van Gogh. Necesitamos ser una iglesia viva y relevante para nuestros tiempos. No queremos que se levanten más Vincent Van Gogh como artistas tal vez, pero todo lo que él representa, triste. Que se levanten generaciones que amen al Señor, su palabra, y que se sientan plenamente identificados con su iglesia. Que no digan voy a la iglesia, que sean capaces de decir voy a mi iglesia. Porque hay unidad, porque hay identificación, porque la iglesia está respondiendo a su necesidad espiritual más que cualquier otra cosa que este mundo le puede ofrecer. Así que allí tienen la figura, la pintura de Vincent Van Gogh, y pueden darse cuenta que la luz está por fuera, que los caminos conducen a los lados, pero ninguno lleva a la iglesia. Una iglesia relevante no lo es dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Una iglesia es relevante cuando cada miembro impacta el lugar donde se desenvuelve. Esa es una iglesia relevante. Una iglesia que transforma, que le hace mella, que cambia. Donde en tu hogar había desorden, tu presencia trae orden. No ley, no usar la Biblia como la herramienta para mostrarle a todos que ahora tú tienes una verdad, porque eso, la letra mata. Es el Espíritu que vivifica, y a veces tenemos que predicar sin palabras,
con amor, con vida, con una vida transformada. Conquista esta tierra para que conquistes esa tierra. Escúchame, iglesia, conquista esta tierra para que conquistes esa tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero hablar de esto, del espíritu de Babilonia. Mire, hay mucho escrito al respecto y hay muchos aspectos y características del espíritu de Babilonia. Yo he elegido solamente 3. Yo he elegido 3 porque es el tiempo, creo yo, que podemos disponer y estar enfocados. Babilonia fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia. Vamos a ubicarnos primero. Esta ciudad llegó a convertirse en un gran imperio, el imperio babilónico. Sus gobernantes y ejército eran despiadados, conocidísimos por matar. La Biblia lo registra. Los profetas, cuando hablaban de Babilonia, era con terror. Y el pueblo de Dios, que fue llevado cautivo a Babilonia, vio cómo su rey Ezequías le mataron los hijos delante y le arrancaron los ojos delante a él le arrancaron los ojos, al rey. Este imperio conquistó Judá, destruyó Jerusalén y se llevó a lo mejor de la sociedad judía al cautiverio en el año 586 antes de Cristo. Todos hemos conocido y escuchado la historia de Daniel. En ese cautiverio a Babilonia fue Daniel y sus amigos. Estoy hablando de historia corroborada por la palabra de Dios y por la historia. Su diseño, el diseño de la ciudad era invulnerable. Tenía 2 murallas altas que la rodeaban y el grosor de estas murallas era tal que los carruajes podían pasar por en medio de ellas, o sea, por encima de ellas. Tenía unas puertas metálicas de doble hoja, no conocido en ninguna otra ciudad de la época. Era inexpugnable. Y sin embargo, aunque en un momento dado fue la mano de juicio de Dios sobre Judá, en otro momento el juicio de Dios cayó sobre Babilonia por el imperio persa. Mire que el gran río Éufrates atravesaba toda la ciudad, y para los que les gusta un poquito de la historia, la ciudad de Babilonia fue la dueña de una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque Nabucodonosor se casó con una reina que venía de unas tierras que tenían muchas montañas, que tenían muchas flores, y entonces le dijo: me has traído a esta tierra plana y horrible, llena de desiertos. Y el rey Nabucodonosor, que fue el que embelleció Babilonia, le regaló a su esposa unos jardines colgantes, que fueron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces vemos que esta ciudad, así como era altiva, poderosa, despiadada, inexpugnable, fue destruida por Ciro de Persia en el año 536. El problema es que Babilonia no representa solo una ciudad del mundo antiguo, ni un imperio que desapareció. Babilonia representa una realidad espiritual de la que la iglesia tiene que estar apercibida, atenta y yendo en contra de lo que este espíritu ha legado al mundo y está metido en la iglesia sin que la iglesia se dé cuenta, y hablo de la iglesia en general. A pesar de que históricamente la Babilonia física ya desapareció de la faz de la tierra, como lo profetizó el Señor, el sistema espiritual babilónico permanece y opera en nosotros. Hablo en general. Eso está registrado en la palabra de Dios, por lo menos en 3 pasajes concretos. Apocalipsis 4:8 habla de esa caída. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y los capítulos 17 y 18 de la Biblia nos hablan de la gran ramera, Babilonia,
pero ya había sido destruida Babilonia cuando el libro de Apocalipsis fue escrito. Entonces esto nos da clara indicación que el libro de Apocalipsis no se está refiriendo a la ciudad de Babilonia ni al imperio babilónico, sino al espíritu de Babilonia que seguía operando y controlando los pueblos de la tierra. Esto no tenemos tiempo de leernos los capítulos 17 y 18, nos quedan de tarea, pero sepa que allí está y nos revelan que hay una Babilonia espiritual que será juzgada al fin de los tiempos. Yo quiero detenerme en estos tres aspectos del espíritu de Babilonia. El primero, un espíritu de entretenimiento. La iglesia se convierte en un lugar de actividades. La iglesia se convierte en un club al que tú vas para que te entretengan. Y si las cosas que suceden dentro de la iglesia no tienen suficiente emoción, las personas saltan de una iglesia a otra y a otra, porque no están buscando al Rey de Reyes para morir en su presencia. Están buscando simplemente que los mantengan bien contentos, bien entretenidos y bien provistos de todo lo que a ellos les hace falta. Esto ha estado en operación en la iglesia. La iglesia se está despertando del sueño y yo bendigo a Dios. Yo bendigo a Dios que esta nuestra casa es una iglesia que siempre ha estado alerta contra este espíritu, contra este aspecto del espíritu de Babilonia. Amén. Segundo, un espíritu de letargo. La palabra del Señor dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Una iglesia dormida en sus laureles, una iglesia gozando: me voy al cielo, me voy con Él. Más vieja esa canción, pero me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él. Y gozándose: me voy con Él, y el mundo muriéndose a nuestro alrededor. Contentos con que yo tengo mi salvación y todo lo que no, yo tengo mi barra. ¿Ya ve? Sí, gloria a Dios. Esa es la que me va a heredar aquí, yo creo. Bueno, amados, letargo espiritual, contentos con un conocimiento de lo que tengo en Cristo, pero sin hacerlo efectivo para que todos los pueblos le adoren. Sin hacerlo efectivo para que mi familia le adore. Sin hacerlo efectivo para que mi jefe, ese que yo quisiera que el Señor venga pronto, ese necesita a Jesucristo. Amén. Los estoy pasando rapidito. Y el tercer elemento, el aspecto del facilismo y la comodidad. Una iglesia que te acepta venir el domingo. Una iglesia que cree que está muriendo mucho porque viene a noches de su presencia. Ya cumplí. Pero una iglesia que se le dice: ahora nos vamos a organizar para salir a hacer un alcance zonal. Hasta allá tampoco. No, es que tú sabes las obligaciones que yo tengo. Mis hijos, los pobres hijos, siempre son la excusa para no dar ese paso más de morir a nosotros mismos. ¿Qué es mejor? La comodidad de la casa, verte una buena película. No, es que el domingo en la tarde necesitamos ir a visitar a unos enfermos. Domingo en la tarde. Oiga, hermana, es que casi que escrito está: domingo en la tarde es domingo de locha. El Señor es el Señor de todos los días de la semana. Y si requiere de sus hijos para cualquier tarea, tú tienes que decirle: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allá voy, Señor.
donde me necesites, cuando me necesites. Mi tiempo no es mío, es tuyo. Yo voy en contra del espíritu de Babilonia. Yo me libro del facilismo y me dispongo, si es preciso, a morir por ti. De eso se nos estuvo hablando bastante estas 2 últimas semanas. El pastor Randy decía, esta no es comodidad cristiana de fe. Amén. Esta no es comodidad cristiana de fe. Esta es comunidad cristiana de fe. Y en una comunidad siempre debemos morir a lo nuestro para dar cabida a aquello que es el bien común. Y qué mayor bien que llevar el evangelio a toda persona. ¿Qué mayor milagro quieres ver que personas vengan al arrepentimiento, se doblen delante del Señor y digan: Señor, mi vida estaba vuelta nada sin ti, pero ahora me rindo, me arrepiento y te voy a seguir todos los días de mi vida? ¿Qué mayor milagro, qué mayor sanidad que esa? Huyamos de esto. Y quiero ir mostrando algunas cosas que se requieren. ¿Qué se requiere para salir de esto? Para salir de la comodidad, para salir del acomodo, para salir del letargo. Se necesita crecer y morir. Tan fácil que suena, pero difícil para vivir. Se necesita crecer y morir. Vamos a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Vestíos pues, este es el consejo de Pablo a los colosenses y a toda la iglesia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El mensaje del Señor Jesucristo no está puesto para ser una teoría. Vamos a cambiar Cali, vamos a cambiar Colombia y vamos a impactar las naciones de la tierra, no hablando en plural, sino en primera persona singular. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que conformarme a la imagen de Jesucristo. Yo tengo que morir. Yo tengo que amar y yo tengo que perdonar. Cuando sucede con cada uno, empieza a suceder y a evidenciarse en toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale al que tiene al lado, por favor, dígale: yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Yo voy a crecer. Dígale: yo voy a crecer. Yo voy a crecer. Y diga: yo voy a morir. Yo voy a morir por causa de mi Señor, a mis cosas, a mis egoísmos. Filipenses 1:29. Con este versículo el Señor me trajo a Colombia. Filipenses 1:29. Cuando yo estaba asustada, todo lo que veía en las noticias de Colombia era guerrilla. Y mi país había pasado por gran violencia terrorista. Así que yo tenía terror. Nosotros teníamos en la ciudad de Lima cráteres causados por las explosiones de carro bomba a 3 cuadras de la oficina de mi papá. Así que el tema del terrorismo era algo que a mí me había atormentado por muchos años. Y cuando el Señor me dice: te voy a llevar a Colombia, yo: Señor, ¿tiene sentido del humor o qué? El Señor me dijo que sí. Claro, ya algunos de ustedes recordarán que cuando yo le dije: mi país también tiene indígenas y mi país tiene problemas como los tiene Colombia, el Señor me dijo: ¿qué es país? Y me desarmó. Ya, ¿qué le vas a decir? ¿Cierto?
Ya que ¿qué le iba a decir? Pero fíjese que yo tenía mucho miedo. Yo pensaba que me iban a recibir con una ropa de campaña y un fusil en la mano. Perdonen la ignorancia, amados hermanos, pero era todo lo que nos llegaba. Así que yo tenía mucho miedo y todavía me pongo a investigar que el Señor me estaba mandando a Córdoba y en los mapas de violencia era una de las regiones pintaditas de rojo. Así que yo era asustada a 1000. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí. ¿Cierto? Y el Señor, en uno de esos momentos de oración intensa, cuando de verdad yo decía: Señor, ¿no tienes otra idea mejor? El Señor me regaló Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ay, papá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. Uy, con ese me remató el Señor. Ya martillo sobre tachuela, ¡chuc! Listo, estaba hecha. A subir al avión, no había más. Y 14 años después, aquí estoy para darle la gloria al Señor. Amén. Que ha habido momentos difíciles, los ha habido. Que hemos enfrentado tiroteos al lado de mi casa, sí. Que me tuve que esconder detrás de un colchón también. Pero aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Aquí estamos para seguir extendiendo el reino. Amados, quitémosle de una vez un poder tremendo que tiene Satanás sobre la iglesia del Señor Jesucristo: el temor a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Y Pablo no estaba loco. Bueno, sí estaba loco por Jesús, pero no estaba hablando incoherencias. Y la iglesia del Señor Jesucristo necesita salir de la comodidad, necesita salir del letargo y necesita enfrentarse al enemigo y decirle: si muero, que muera predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos se levantan y conocen al Señor cuando un cristiano pasa por martirio? Muchos. Nada más mire lo que pasó con Esteban. Y nada más mire lo que está pasando con nuestros hermanos en Siria, en Afganistán y en muchos otros países. La iglesia más poderosa que jamás la China ha tenido se levantó en tiempos de persecución. La iglesia más poderosa de Corea se levantó ¿cuándo? En tiempos de persecución. Y yo le digo al Señor: Señor, tanto amas a Colombia que tu iglesia te responda antes que requieras enviar persecución para salvar a esta nación. Que tu iglesia te responda antes, Señor. Voy a ir rapidito ahora. Este crecer y morir, el proceso de crecimiento requiere un poco de estiramiento de nuestra zona de comodidad. Todo el que crece se estira. Dice que a los muchachos, especialmente a los varones, le duelen los huesos cuando están en la adolescencia y van creciendo. Requiere estiramiento, requiere salir de nuestra zona de comodidad. Es morir al yo para que Cristo se glorifique en nosotros. Amén. Cuidado, tratar de evitar todo lo que nos hace sentir incómodos impide nuestro crecimiento. Abraza aquello que te hace sentir incómodo. Dile al que tienes al lado: prepárate para ser estirado. Dile: prepárate para ser estirado por unos minutos más. 17:30 exactamente. Prepárate para ser estirado. Y vamos a leer pero no los ojitos chinitos. También, bueno. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15. Primera de Corintios 2. ¿Listo? Primera de Corintios 2 versículos 14 y 15. Vamos a la palabra. 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio,
el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿verdad? ¿Cuántas naturalezas encontramos en este pasaje? Dos, ¿verdad? ¿Cierto? El hombre natural y el hombre espiritual. Encontramos dos naturalezas. Listo, ahí está el pasaje. Dos clases de personas: el hombre natural, de acuerdo a 1 Corintios 2:14, y el hombre espiritual, de acuerdo a 1 Corintios 2:15. Dos naturalezas muy claras. Ahora, yo me ponía a meditar y decía, pero Señor, en la realidad, sí, pues están los naturales, y entre los espirituales, Señor, algunos no somos tan espirituales. Algo más tiene que haber, y efectivamente la palabra de Dios nos habla de que hay tres clases de personas. De acuerdo a 1 Corintios 2:15, tenemos el redimido y que es espiritual. Tenemos el redimido, pero que es carnal. Vamos a 1 Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso me aclara que no le está hablando a gente del mundo, le está hablando a gente cristiana, pero que todavía son niños en Cristo. Y siempre digo esto: no está mal ser carnal, es decir, todavía venir con costumbres de la vida vieja, con paradigmas y con estilos de vivir de la vida vieja, siempre y cuando sea por el plazo de tiempo normal que Dios requiere para hacer una transformación en tu vida. Lo que está mal es tener mucho tiempo en el Señor y seguir siendo carnal. Amén. Y tenemos obviamente la que mencioné primero, allí está 1 Corintios 2:14, el no redimido, que es el hombre natural. Entonces allí tenemos tres tipos de personas. Hablemos rápidamente del hombre natural. El hombre natural viene del griego psíquicos. Cuando nos habla del hombre natural allí en 1 Corintios, nos está hablando de psíquicos. Y esta es la persona no regenerada. Vamos a ver unas características. Gobernada por instintos naturales. Segunda de Pedro 2:12 nos lo dice. Segunda de Pedro 2:12 dice, me gusta que la palabra nos hable, 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hablando mal de cosas que no entienden, están gobernados por instintos naturales, no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, lo encontramos en Romanos 8:9. Por eso no entienden. Seguimos. Están bajo el dominio de Satanás. Ay, eso suena muy fuerte. Pues si están en el reino de las tinieblas, amado hermano, ¿con quién están? Por eso tenemos que ir, es la urgencia de ir con el evangelio para que sean trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Es esclavo de los deseos de la carne. Hace lo que puede y lo que puede le inclina a la carne, porque lo carnal se acomoda a lo carnal. Pertenece al mundo y simpatiza con él. Le gusta el mundo. ¿A cuántos cuando estábamos en el mundo la pasábamos re chévere? Yo, Dios mío, llegaba con los zapatos en la mano y el pan para el desayuno, aunque usted no lo crea. Sí, terrible. Y todavía con permiso de mamá y papá. Peor todavía, ¿verdad? Ya me arrepentí. Yo simpatizaba con el mundo, pero el Señor me rescató para darme un gozo mayor, un baile mejor, una danza mejor, un gozo que no se apaga y que no se acaba cuando después estás en tu casa, después de tremenda rumba, llegas a tu casa y tu cabeza, boom, y al día siguiente como que no hagan bulla, por favor, nadie toque la puerta. El mundo pasa y sus deleites, amados.
6, rechaza los caminos rectos del Espíritu. ¿Cuántas veces a mí me hablaban y yo era lo rechazamos? Es locura para los que se pierden. No es espiritual, por eso no puede entender a Dios ni sus métodos. Se requiere un milagro, la intervención del Espíritu Santo, para que esa vieja naturaleza sea trasladada a un nuevo reino. Por todo lo dicho, usted se puede dar cuenta qué tremendo milagro es cada conversión. No se logra por mucho querer ni por mucho explicar. Se logra cuando el Espíritu de Dios toca el corazón. Amén. Esta persona confía en su propio razonamiento o en las emociones humanas. Dígale de nuevo al que tiene al lado: prepárate para ser estirado. Tenemos que ir en pos del hombre natural. Pero ahora vamos a escuchar cómo es el hombre carnal para que Dios nos saque de allí. ¿Queremos transformar Colombia? Debemos dejar de ser carnales. Debemos crecer más y más. No, pero yo ya he crecido un montón. El solo hecho que digas que ya no hay más para crecer, te metió en la categoría. Prepárate para ser estirado. El hombre carnal, del griego sárquicos. Yo tengo una prédica que solo saqué este pedacito y se llama ni psíquicos ni sárquicos. Dios no necesita al hombre natural para edificar su iglesia, tampoco sárquicos. Ni psíquicos ni sárquicos. Del griego sárquicos, que lo vimos allí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, y también está en el versículo 3 la palabra griega sárquicos para referirse al hombre carnal. Son los cristianos, ojo, cristianos nacidos de nuevo, que todavía conservan la naturaleza carnal y sus inclinaciones. En Gálatas 5 del 16 debería decir rayita 21, me equivoqué ahí. Gálatas 5, 16 al 21, usted tiene toda la lista. Ira, celos, contiendas, disensiones, toda esa lista. Es un cristiano carnal. Eso no es una lista para el hombre natural. Esa es la lista para la iglesia. Es una lista para la iglesia. Es una lista para ti y para mí, para trabajarle a esas áreas de nuestra vida. Esa naturaleza no va a desaparecer por sí sola. Se le tiene que hacer morir. Vayamos por favor al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Por el Espíritu hay que hacer morir las obras de la carne. No necesariamente este cristiano vive en desobediencia constante, ¿no? Tiene muchos momentos en que todo va súper bien, en que está haciendo lo que tiene que hacer, en que está creciendo, pero de repente le tocan el área, ese pedacito de su vida que todavía no se ha doblado ante el señorío de Cristo. Ese pedacito que a veces se llama billetera, otras veces se llama, pero yo me quiero casar. Ese pedacito de su vida donde dice, es una necesidad del hombre. Ese pedacito de su vida que no se ha rendido ante el Señor Jesucristo. Ese pedacito de tu vida donde hay un paradigma que todavía no se ha roto, y en tu relación conyugal crees que tener celos es una muestra de amor. Esta persona transige con el mundo, y ahí hay muchos pasajes. 1 Corintios 10, 21, 2 Corintios 6, 14 al 18, 2 Corintios 11, 3, 2 Corintios 13, 5. Todo el que quiera esta presentación me la puede pedir sin ningún problema. Se la puedo enviar para que usted la pueda repasar con calma. Amén. ¿Cuáles son los problemas de esta naturaleza? Aquí les pongo para que nos divirtamos un ratito. Póngale otro clic, por favor. Gracias.
Esta persona dice: odio está restringido por esta cerca. En la iglesia están coartando mis libertades. ¡Ey! Espera, no es una cerca, es una baranda de protección. Y sale la nubecita como los dibujos animados, ¿no? Si eres de los que te molesta cuando el pastor te pregunta cómo vas y tú respondes bien y te dice: no, un momento, hablemos, ¿cómo vas? ¿Pero qué se tiene que meter conmigo? ¿Y por qué me tanta preguntadera? ¿Qué? ¿Quién le habrá dicho algo? Tu líder. Mira, ¿te acuerdas que conversamos sobre esta área de tu vida? Y tú dices: ¿para qué le conté? ¿Para qué le conté? Ahora me va a perseguir a preguntarme. Esta preguntadera me pone al borde. Es un cerco de protección, de amor. Necesitamos rendir cuentas para seguir muriendo y para seguir creciendo. Dígame conmigo. Amén, gloria a Dios. Hay otros que tenemos otro problema. Vamos con la siguiente, me gustan los dibujos. Ya la hemos visto por internet, boleteadita esta, ¿no? Pero no importa, nos sirve. Tu plan: vine al Señor y todo va a ser felicidad. No, eso mira, mejor dicho, ya, ahora sí se acabaron los problemas y el Señor me va a dar casa, comida, me va a dar esposo, me va a dar, no, carro, el último, no, ya, todo está arreglado, no voy a tener problemas con nadie. No ofrezca eso a un nuevo creyente. Dígale: por experiencia te puedo decir que Dios te mete en procesos. La gran diferencia es que ahora estamos de su mano y de su mano estamos seguros. Amén. De su mano estamos seguros. Así que Él te va a llevar por entre rocas. Eso parece el desafío, ¿no? Te pasa por cuanta cosa y tú te encuentras allí con una montaña. Estás tratando de llegar al otro lado y dices: Señor, esto es imposible. Y el Señor te dice: acuérdate de David, no mires al gigante, mira al Señor de los ejércitos que está a tu favor. Amén. Gloria a Dios. Y así, por valles y montañas, por pruebas, por donde tú dices: esto me dejó en la inmunda. No, el Señor no desampara al justo. El Señor no te suelta de la mano. El Señor no te suelta de su mano. Voy adelante. Vamos a ir bien rápido porque quiero llegar al hombre espiritual. El sárquico no crece en la gracia, no da fruto, vive en las obras de la carne. Es indiferente y tolerante con la inmoralidad en la iglesia. No, pero ¿qué tanto va a hacer? No le haga problema. Mire, si usted se mete mucho se va a ir, déjelo. El Señor al que ama disciplina, castiga al que tiene por hijo. Es amar, confrontar, en amor, con humildad y con espíritu de reconciliación. Pero las cosas no se dejan así nomás. No toma en serio la palabra de Dios, tiene problemas con la autoridad, se vuelve juez de todo y de todos. Es el detective, solo encuentra la arruga a todo. Pastores, es que ustedes deberían. Vea, es que los servidores, es que en la recepción, es que hermano, deje el detective. El Espíritu Santo también nos habla. Construyamos la iglesia mirando a esta tierra primero, antes que afuera, mire para adentro. Amén. ¿Qué riesgos tiene? Desviarse de la sincera devoción a Cristo. Es cristiano, no se le olvide que dije que es cristiano, pero por estar mirando la paja en el ojo ajeno puede terminar desviado de la sincera devoción a Cristo. Puede llegar a ser absorbido por el mundo porque se la pasa de carnal, se la pasa de un pasito aquí y otro para allá. No, estoy yendo es para ganarlos. Mentira, tú te estás convirtiendo a ellos en vez de que ellos se conviertan a ti. Refiriéndonos a convertirse al evangelio. Cuidado, cuidado. Es una línea muy fina. ¿Cómo salir? Admite que por tus propias fuerzas no puedes.
Confiesa y pide ayuda, amado. Sé obediente al consejo. Y lo que me encanta, palabra, oración, palabra, oración. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Quieres cambiar? Métete con el Señor. Lee su palabra. La palabra es la que nos transforma. La palabra es la que nos cambia. El Espíritu de Dios operando por medio de la palabra es la que te transforma. No son los bonitos memes ni consejitos de internet los que te van a cambiar. Te cambia el Espíritu de Dios accionando en la palabra de Dios. Viene la transformación para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Voy. Apártate de lo que te es ocasión de caer. Limpia tus ojos y oídos. Busca amistades edificantes. Amén. Si no edifica, no lo veas, no lo oigas, no lo digas. Apártate. No, pero es que me vino a contar, es para que oremos. No lo oigas. Diga amén. Y si quiere, diga ay de mí. Mire lo que dice William Tozer. Vigila tu propio corazón, no sea que cuando llegue el último momento, el mundo te haya encadenado. Vigila tu propio corazón, no sea que cuando llegue el último momento, el mundo te haya encadenado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Alimenta tu corazón con la palabra de Dios. Bien, y vamos a terminar con el hombre espiritual, del griego neumáticos. Está en 1 Corintios 2:15 y 3:1. Es la persona regenerada que tiene el Espíritu Santo. Esta persona conoce los pensamientos de Dios. Esta persona vive por el Espíritu de Dios. Está en proceso, no es perfecta. No quiere decir que nunca peca ni que nunca se equivoca. El asunto en el espiritual es que sabe en dónde está su enfoque y está rendido delante del Señor. Y cuando falla, inmediatamente dice: Señor, he pecado, límpiame, lávame con tu sangre. Tengo a mi abogado pidiendo por mí. Señor, no quiero pecar más. Y se arrepiente. Amén. Si no, no habría forma de ser un cristiano espiritual. Tiene 3 características: cree, sigue y persiste. 3 características del espiritual. ¿Cuántos aquí creen? Gloria a Dios por los 25. ¿Cuántos aquí creen? ¿Cuántos aquí creen? Gloria a Dios. ¿Cuántos están siguiendo el camino del Señor? ¿Y cuántos aquí están perseverando? Dios quiere encontrar una iglesia espiritual dedicada a las cosas de Dios. Cree en Jesucristo y en su palabra. Sigue la dirección del Espíritu Santo y resiste los deseos de la carne y la inclinación al pecado. Este es el hombre espiritual. No es que no es tentado, es que ha aprendido a resistir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No es que el pecado me persigue, no. Fue vencido en la cruz del Calvario. Ya fue vencido. No usemos de pretexto que el diablo me persigue ni que el pecado me persigue. Amados, esos son pretextos. Nosotros debemos hacer frente y decir: apártate de mí, Satanás. Yo he decidido vivir una vida consagrada al Señor. Que estoy en procesos, estoy en procesos. Que a veces fallo, pero yo sé en quién he creído. Y sé que mi Redentor vive. Hasta aquí me ha traído el Señor y creo en la palabra de Dios que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, cuya luz va en aumento hasta que el día es completo. Y otra versión dice: hasta que el día es perfecto. Amén. Listo. Es un adorador, disculpe, me fui muy rápido. Resiste los deseos de la carne. Es un adorador. El cristiano espiritual se ha dado cuenta dónde está la clave.
rendidos, yo diría botados por nuestro Señor, perdidos en Él, pero no como una cosa emocional. Ay, no, es que lo que pasa es que cuando hay veces que la alabanza está aquí, uy, no, yo siento, uy, ahí sí está el Señor está siempre. Lo sientas o no lo sientas, y aprendes a ser un adorador en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Gloria a Dios. 1 Timoteo 4. Con esto vamos a ir terminando. Todos los predicadores dicen eso, ¿no? Y se demoran como media hora más, pero les prometo que no. 1 Timoteo 4, del 7 hasta el 16. 4 del 7 al 16. Esta es una palabra para Comunidad Cristiana de Fe Cali, para todas nuestras iglesias Comunife, para todas las iglesias de esta nación. Desecha las fábulas profanas, iglesia, y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, iglesia. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Escucha, no importa cuánto tiempo tienes en el Señor, un mes, una semana, 15 días, un año, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un mensaje a Timoteo, pero un mensaje tan relevante para cada uno de nosotros hoy. Amén. Tan relevante para cada uno de nosotros. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Un nuevo nivel que no admite ni psíquicos ni sárquicos, solo espirituales. Estos son los cristianos que cambiarán esta nación. Decidámonos a ser gente espiritual. Contra Babilonia, que es lo que dije desde el principio, una iglesia relevante, libre del espíritu de Babilonia. Amados, renunciemos a todo aquello que nos mantiene entretenidos. Salgamos del letargo, renunciemos a la tendencia de buscar lo fácil. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar con esta dirección. Vamos a ir en contra de este espíritu. Vamos a ser libres de este espíritu como iglesia, y esto requiere que sea individualmente. Vamos a ser libres. Amén. Si me colabora el equipo de alabanza, le agradecería. Señor, diga conmigo todo el que quiera con toda sinceridad hacerlo y en plena libertad. Señor, hoy renunciamos a todo aquello que nos mantiene entretenidos, desenfocados, a todo aquello, Dios, que nos aparta de perseverar en tu palabra, a todo aquello que nos mantiene distraídos y que no nos deja crecer. Señor, renunciamos a todo ello. Hoy, Señor, declaramos, diga conmigo, hoy declaramos que como iglesia salimos de todo letargo,
nos hacemos activos en tu obra. Señor, vamos a tomar posesión de lo que nos has dado por heredad. Gracias porque esta iglesia se ha levantado como un león que sabe orar, un león que sabe interceder. Pero aún te pido más, Señor. Te pido más para la iglesia. Te pido más, Señor, como la iglesia que establece los principios de Dios donde quiera que nos encontramos. Yo me comprometo, Señor, a salir del letargo. Y yo me comprometo, Dios, a renunciar a la tendencia de buscar lo fácil. Si requieres de mi sacrificio, Señor, aquí me tienes. El que quiera que Dios cuente con él, levante su mano y dígale: aquí me tienes, presente, presente mi general, presente mi Señor. Aquí estoy para escuchar la voz de nuestro general, del ejército del Dios viviente. Cuenta conmigo, Señor, para hacer la tarea, para dejar de ser carnales y para convertirnos en un pueblo tremendamente espiritual. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén, Señor.